Maestra Marilú Olmos Rodríguez nació en la Ciudad de México en 1967, realizó estudios de administración de empresas, posteriormente incursionó en estudios de arte, cursando la licenciatura en Historia del Arte en el Centro de Cultura Casa Lam. Posteriormente cursa la maestría en Arte, Análisis y Decodificación de la Imagen Visual. En el Instituto Cultural Helénico tiene diplomados en Arte Contemporáneo, Curaduría, Planeación y Diseño de Exposiciones. Cursó la maestría en Estudios de Museos y Gestión de Arte en Centro de Cultura Casa Lam. Se dedica a la gestión cultural y promoción, difusión y comercialización del arte contemporáneo. Tiene como objetivo dar a conocer el talento de artistas mexicanos y extranjeros, tanto consolidados como emergentes. ¿Se le aprieta en algún lado aquí? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la mesa 4. Antes que nada, quisiera agradecer, el comité organizador quiere agradecer al arquitecto Jorge Tamés de la Facultad de Arquitectura por la transmisión del simposio en la web, asimismo a Víctor Omar Bautista López, Óscar González Flores, técnicos que operan la transmisión para subirla a la red, y Armando Trujillo, ingeniero. Gracias. Así como en las otras mesas, vamos a dar 20 minutos para cada ponencia y son las 3 ponencias van a ser seguidas, después vamos a hacer un receso y continuaremos con el debate después del receso. Voy a iniciar con el arquitecto Edgar Alejandro Ramírez Soto, jefe del Departamento de Museografía, Dirección de Museos, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Gobierno del Estado de Puebla. Diseño, gestión y montaje de museos de sitio. Sala permanente de San Pedro Museo de Arte en Puebla, mayo 31 de 2012. Museo Regional de la Revolución Mexicana, también en Puebla, noviembre de 2010. Casa de los Hermanos Cerdán, Museo Regional Casa del Alfeñique, Puebla, 2010. Museo José Luis Bello González, Puebla, 2009. Diseño, gestión y montaje de museos comunitarios. Museo Comunitario Gilberto Bosques Saldívar, Chautla, de Tapia, Puebla, 2010. Museo Comunitario Hueyotli, Santo Tomás, Hueyotlipan, Puebla, 2010. Museo Comunitario Casa Carranza, Jilotepec de Juárez, Puebla, 2010. Museo Comunitario Juan Francisco Lucas, Xochapulco, Puebla, 2006. Diseño, gestión y montaje de más de 200 exposiciones temporales. Solo se muestran las más relevantes y para muestra un botón. Selección de títeres y marionetas de las colecciones Rosetta, Aranda, Espinal, Caminos del Barroco, Andalucía, México, Puebla. San Pedro, Museo de Arte, Puebla, septiembre 2012. Veracruz, Antiguas Culturas del Golfo de México, San Pedro, Museo de Arte, Puebla, 2012. Maras, la cultura de la violencia, San Pedro, Puebla, 2012. Las Pasiones de Palafox, Casa de la Cultura de Puebla, julio 2011. Picasso, Luna, Complejo Cultural Universitario, BUAP, Puebla, 2009. Espejismos, Arte Contemporáneo de Medio Oriente, San Pedro, Museo de Arte, Puebla, 2007 y febrero 2009. Las Tauromaquias de Goya, San Pedro, Museo del Arte, Puebla, 2006 y 2007. Diseño editorial, diseño gráfico y diseño industrial. Recorridos virtuales. Adelante, arquitecto. Bien, buenas tardes. Antes de empezar me gustaría agradecer al coordinador, al antropólogo Lucio Lara Plata por la oportunidad de estar aquí el día de hoy. También, por supuesto, al comité organizador y a todos ustedes por estar también aquí presentes. El día de hoy les voy a presentar una plática que tiene que ver un poco con el análisis de lo que significa
el comportamiento de los políticos en el ámbito de los museos. Evidentemente no tienen un ejercicio directo, pero sí tienen una influencia directa, y eso es precisamente lo que vamos a tocar el día de hoy. Por eso es que esta ponencia, bueno, o esta plática más bien le llamaría yo, se llama Museos y Política, el arte del relumbrón. Creo que se conecta mucho con lo que hemos platicado, lo que se ha platicado el día de hoy en la mañana, sobre todo con la parte de procuración de fondos. Vamos a ver más adelante exactamente en qué puntos. Y bueno, me voy a permitir leer algunas partes del documento porque son varias ideas que están, digamos, sintetizadas en pocas frases, y sí me gustaría abordar todos los puntos y no dispersarme en alguno de ellos, ¿no? Los museos son instituciones complejas que tienen diferentes características tan diversas entre sí que incluso hay algunas que están dentro de la discusión de si pueden considerarse o no museos. En todo caso, todos ellos tienen formas de comportamiento similares a las de un organismo vivo. Voy a empezar planteando esta idea de los organismos porque más adelante vamos a ver precisamente cómo es que la política incide en la forma en la que estos, llamémosles a los museos organismos, se comportan y se desarrollan. Punto número 1. Tienen un tiempo de gestación que varía en función del tamaño del proyecto y de los recursos disponibles para llevarlos a cabo. Están constituidos por unidades vivas más pequeñas que a su vez pueden subdividirse en otros niveles y que se encargan de mantenerlo funcionando. El organismo se adapta cuando pierde algunos de sus elementos sustituyéndolos por otros nuevos o transfiriendo sus funciones a los que aún están activos. Para mantenerse activo, el museo requiere el suministro de algún tipo de elemento vital para su supervivencia, que en nuestras sociedades capitalistas no solamente implica dinero, sino también interés por parte de quienes lo administran y sobre todo por parte de quienes lo visitan. Los museos son organismos sociales, ya que comúnmente la mayoría de ellos establecen contacto e intercambio con otros de su tipo en diferentes ámbitos regionales o internacionales. Al interior de ellos existe una estructura especializada en diferentes funciones que van desde las más simples, como la eliminación de desechos, hasta aquellas involucradas en la elaboración de proyectos complejos. Sin embargo, esta analogía se termina cuando nosotros empezamos a ver cómo es que los museos se reproducen o se multiplican. Cuando tenemos la analogía de los organismos vivos, sabemos que existe la división celular que produce copias similares del mismo organismo, que además, bueno, en el caso de los museos tampoco es el caso. O tenemos unión de pares que producen un nuevo elemento que comparte las características de los dos anteriores. Sin embargo, en el caso de la política sucede un fenómeno muy interesante que nosotros le podríamos llamar la generación espontánea, en el cual los políticos hacen uso de algunos recursos que ya están preestablecidos de antemano y que se valen de algunos modelos que les podríamos llamar activo y pasivo. En el modelo activo hay una necesidad de mantener unido un conjunto de objetos para conformar un acervo, y esto puede ejemplificarse con innumerables casos de coleccionistas que son representados por herederos directos de algún artista o personaje histórico, o simplemente personas que tienen un interés o gusto por diversas categorías de objetos. Aquí el modelo puede tener diferentes variantes porque si no hay recursos suficientes como para conformar y mantener un museo, el coleccionista termina siendo prisionero de su propia acumulación y generalmente convierte su casa en una especie de galería. Por el otro lado, si hay suficiente capacidad económica, simplemente se construye un museo al gusto del propietario, que puede ser el caso del Soumaya, del Guggenheim, etc. En el modelo pasivo o semipasivo, se puede apreciar la acumulación involuntaria o fragmentada de objetos y que en nuestro país implica en muchas ocasiones el descubrimiento de algún vestigio arqueológico donde nadie sabía que estaba, o la toma de conciencia de que ya hay suficiente acervo arqueológico en cada casa de una comunidad como para juntarlo y conformar una colección más grande y completa. Esto es típico del comportamiento de los museos comunitarios, por ejemplo, en el interior de los estados, no solamente en Puebla, que es el estado del que vengo, sino de muchos otros como Oaxaca, Veracruz, etc. Generalmente estos modelos tienden a presentar un ritmo de crecimiento por goteo, que implica que las colecciones se construyen lenta pero constantemente a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay un modelo todavía más fascinante aún, la voluntad política, que replica en buena medida la generación espontánea, y que puede hacer uso de cualquiera de los modelos anteriores ya consolidados para constituirse y que también implica un ritmo de acumulación forzado en plazos muy cortos. Hace algún tiempo tomé un diplomado en diseño y gestión de exposiciones y alguno de los ponentes nos comentaba que los museos, querámoslo o no, se deben gracias y a pesar de la política. En aquel entonces ese argumento me parecía un poco totalitarista y hasta arbitrario, porque tenía una idea, si ustedes quieren, un poquito romántica de cómo se formaban,
pero con el transcurrir del tiempo me he dado cuenta de que lamentablemente pues es cierto. Hay la gran cantidad de museos que conforman el acervo de lo que vendría a ser nuestro stock de museos, están constituidos por voluntades políticas que en muchas ocasiones no están respaldadas por ninguna opinión de ningún museólogo, de ningún museógrafo, de ningún curador, y que son básicamente opiniones conformadas por un equipo de trabajo de un grupo de políticos. ¿Qué pasa por la mente de un político cuando decide qué clase de museo va a hacer? Existe un estudio museológico preliminar que apoya su decisión, no solo de la viabilidad del proyecto, sino de la dimensión del mismo. ¿Es realmente el capricho una norma? Para saber esa respuesta a todas estas interrogantes tendríamos que estar dentro de la esfera de poder que toma esta clase de decisiones, pero basado en mi experiencia de cerca de 10 años en el ambiente gubernamental, sacaremos algunas conclusiones que, según he podido constatar, no son exclusivas de la idiosincrasia mexicana, ni siquiera latinoamericana, sino que se replican a nivel internacional en la mente de los políticos. Eso es muy importante de resaltar. Hay un libro que se llama Malestar en los museos, de Jean Clare, que habla precisamente de esta situación en la que incluso museos tan grandes o de gran prestigio como pudiera ser el Louvre, tienen ahorita una serie de políticas de préstamo de colecciones basadas exclusivamente en el interés, digamos, de una distribución de una marca comercial o de una cuestión de intercambio político de favores. Entonces, si nosotros de alguna manera nos podemos llegar a quejar en México de esta clase de prácticas, pues de alguna manera podríamos tener la conclusión de que, no sé si triste o feliz, de que no es exclusivo de nosotros, se replica en todo el mundo y en todos los niveles. Bien, entonces la primera conclusión de esto sería: los museos son un elemento de prestigio para los políticos. Esto lo sabemos. Dentro de la dinámica de la administración pública se sabe que existen los proyectos necesarios pero de poco impacto en la opinión pública, y los que siempre son tan relevantes por su dimensión e inversión, como una presa, una autopista, un paso elevado, un centro expositor, etcétera, que son motivo de atención y difusión constante. En este sentido, los museos parecen estar dentro de una categoría especial. El mero concepto es por sí mismo apreciado como algo positivo en la mente de la población. 2. Los museos son un elemento de prestigio para los arquitectos. Esto, bueno, lo sabemos, hay muchísimos proyectos arquitectónicos de museos que en el día a día no tienen una correspondencia directa entre la estética y la funcionalidad, que es indispensable para que uno de estos organismos tenga la suficiente capacidad de atención al público o de atención incluso a sus mismos usuarios cotidianos, que podrían ser los propios empleados, o vayamos un poquito más lejos, a las colecciones que albergan. Pasa en proyectos muy grandes como podría ser el Guggenheim en Bilbao, que tiene formas muy radicales que son arquitectónicamente muy interesantes, pero que sabemos que dentro de la funcionalidad intrínseca del propio museo en el día a día tiene problemas fundamentales. Número 3. El museo es suficiente en sí mismo. La percepción política del museo y su funcionamiento es un tanto similar a la de una autopista. Para un político, hacer un museo significa en muchas ocasiones algo muy similar a dejar a una autopista funcionando con su caseta de cobro y desatenderse del asunto. Pero sabemos que los museos son instituciones que tienen una gran cantidad de infraestructura instalada, que cuentan con una gran cantidad también de especialistas de diferentes disciplinas, y que todo esto significa dinero de mantenimiento, significa atención. Y en muchas ocasiones para los políticos el único objetivo o esfuerzo consciente que hacen es el de darlo a luz. Pero lo que tenemos que entender es que los museos tienen esta característica de que deben crecer, desarrollarse, y pues evidentemente buscaríamos que se multiplicaran, pero ahorita vamos a tocar también ese punto. 4. Los museos inaugurados en administraciones anteriores no cuentan. Esto se nota particularmente si el cambio de administración implica cambio de partido, porque también implica cambio de prioridades, y siempre la nueva administración buscará distinguirse de la anterior con proyectos más grandes o diametralmente opuestos. En la mañana tocamos precisamente el tema de la continuidad en los proyectos, ¿no? Y aquí aplica precisamente. 5. La administración del museo no es un tema prioritario, salvo cuando se trate de alguna inauguración de relevancia. Estos eventos son siempre una oportunidad para la aparición en los medios de comunicación y para difundir mensajes relacionados con la administración pública en curso, aunque no tenga nada que ver con el tema que se está exhibiendo. 6. Los tiempos de gestación no dependen del proyecto, sino de la fecha de inauguración. Esta es una cuestión fundamental que casi siempre es por decreto.
Si el gobernador, el presidente o la figura principal que está impulsando el proyecto decide que la fecha de inauguración es conveniente porque cumple con algún periodo histórico o alguna fecha importante para la agenda política, esa es la fecha en la que se debe de inaugurar el museo, no importa si se tienen que forzar los plazos, no importa si, incluso si el proyecto no está terminado, el museo se tiene que inaugurar y háganle como quieran, ¿no? 7. Los museos tienen una capacidad infinita de almacenamiento. Cualquier clase de objeto, desde aquellos que forman parte de los cargamentos de las colecciones de pago en especie del SAT, objetos donados que no tienen cabida en ningún otro lugar, ni siquiera en el museo, o que forman parte de colecciones que nadie quiere, más las propias del museo, todas tienen cabida en sus bodegas. Es decir, para los políticos, llevar las piezas a las bodegas de los museos es algo tan elemental que no implica una revisión de la más básica volumetría o de la capacidad de estas bodegas, ¿no? Los museos son lugares ideales para consolidar las inquietudes artísticas de familiares o amigos. No importa la capacidad artística ni la trayectoria, siempre habrá un espacio para esa persona especial. 9. El calendario de exposiciones siempre es lo suficientemente flexible como para cancelar cualquier acuerdo tomado con anterioridad. Bueno, esto también forma parte de la dinámica de trabajo cotidiana. 10. Lo importante es que una exposición es la obra. Lo importante de una exposición, es la obra, no la estructura teórica subyacente. En ese sentido también es evidente que a mucha gente que está en los altos mandos no les preocupa demasiado que a lo mejor el museo que forma parte de la estructura gubernamental no tenga un curador o un museólogo o un museógrafo o el personal suficiente para poder llevar a cabo las exposiciones o por lo menos un departamento de investigación. Ahí tendríamos que revisar incluso cuáles son las definiciones de lo que significa ser un museo y por lo tanto el tema de la investigación y el tema del desarrollo de los proyectos es algo que siempre en la mayoría de los casos tiende a ser el último elemento por el que se preocupa, ¿no? 11. Para hacer un museo no se requiere de un curador. ¿Qué pasamos acá? Bueno, este ya lo tocamos, perdón. El número 12. Los proyectos de museos, entre más tengan un carácter internacional, mejor. Esto lo sabemos también, entre más los museos, entre más pronto adquieran un carácter que les dé renombre a nivel internacional, eso les va a dar esta especie como de validez que les va a permitir permear en la mente del público al cual están dirigidos. Pero bueno, esa es la intención que los políticos tratan de imprimirle a estos proyectos cuando los nombran o los etiquetan como internacionales, pero realmente lo que necesitamos valorar es si efectivamente están cumpliendo con ese propósito o si siquiera están cumpliendo con el propósito de ser regionales en el ámbito en el que se están proponiendo. Y finalmente, el número 13, la tecnología de punta justifica cualquier proyecto de museo. Esto es algo que últimamente se ha dado de manera muy importante, muy patente en la mayor parte de las exposiciones y de los museos, los cuales se han venido convirtiendo en una especie de escaparate tecnológico de nuevas tecnologías, que además tienen la característica de, pues como lo sabemos, de entrar en una vigencia muy corta, porque inmediatamente después de 2 o 3 años tenemos nuevos desarrollos que superan a los anteriores, tenemos falta de mantenimiento en muchos de estos equipos y por supuesto en muchas ocasiones el uso de la tecnología es meramente el protagonista del museo y no el objetivo de lo que se está buscando exponer. Entonces yo pienso que este es uno de los principales problemas que tenemos actualmente en cuanto a proyectos de nueva creación. Estoy seguro que siempre habrá alguien que pueda aportar más puntos a esta lista. Sin embargo, con todo esto no quiero decir que el gobierno, en cualquiera de sus niveles, dedique la máxima prioridad a los temas culturales y desatienda todo lo relacionado con el desarrollo de la infraestructura en calles, el suministro de agua, la ordenación del crecimiento urbano, el cobro de los impuestos, la impartición de la justicia, los temas de salud, etcétera. Después de todo, la responsabilidad del quehacer cultural depende de la secretaría designada para ello y del enfoque de sus diferentes directores. Lo que sería deseable, más allá de que se buscaran realizar ampliaciones presupuestales al rubro del sector cultural y de los museos en particular, es que el aparato burocrático cultural buscara apoyarse en una política de desarrollo basada más en la optimización de los recursos con que se cuenta actualmente que en continuar inaugurando nuevos proyectos que van a terminar sumándose a la larga lista de museos con problemas de mantenimiento, falta de difusión y sobre todo falta de renovación. Sabemos que México es un país privilegiado dentro del ámbito de los museos porque
tenemos desde 1790 el Museo de Historia Natural. Poco después de eso, en Puebla se inauguró el Museo Regional Casa de Alfeñique y hasta ahorita sigue funcionando como tal, con la misma vocación. A lo mejor no con la misma distribución ni con la misma colección, pero sigue teniendo la misma vocación. Sabemos también que México es un país con una gran densidad poblacional. Teníamos para el 2002 cerca de poquito más de 1,000 museos, donde ya teníamos una tasa de crecimiento de poco más de 11 museos por año. Y también sabemos que todos esos museos requieren mantenimiento, requieren personal y requieren una infraestructura que es fundamental para su buen funcionamiento. Entonces, tal vez aquí convenga establecer una política de control de población museal en la que no tengamos, pues digamos, más inauguraciones sin sentido, sino que tengamos más bien lo que podríamos llamarle un trabajo de reciclaje o un trabajo de introspección, porque ¿cuántos museos existen actualmente que tienen una gran cantidad de objetos guardados en sus almacenes que nunca han salido a la luz o que nunca saldrán, y que algunos de ellos podrían ser muy valiosos de exhibir o que podrían ser interesantes incluso de distribuir en otros museos? Lo que yo planteo es la posibilidad de que tuviéramos esta oportunidad de poder hacer un trabajo de conciencia al interior de cada uno de nuestros museos, no para pensar en proyectos nuevos, sino precisamente para tener esta posibilidad de renovarnos a nosotros mismos. Porque si nos vemos otra vez en el punto de vista de los organismos, ok, hacer un proyecto de museo implica mucho trabajo, llevarlo a la inauguración, que sería como llevarlo a dar a luz, es a lo mejor lo más difícil, pero cuando llegamos a ese punto, tal pareciera que el museo ya alcanzó su desarrollo máximo y eso no es cierto. Lo que necesitamos de alguna manera comprender es que los museos es a partir de ese momento en el que tienen que empezar a evolucionar, tienen que empezar a convertirse en algo más que lo que se ha convertido al ser inaugurados, ¿no? No sé si me explico con esto. Hay varios… Sí, ya voy a terminar. Hay varios proyectos que tenemos en Puebla, Casa de Alfeñique, el Museo Regional de la Revolución Mexicana, el Museo José Luis Bello González, todos estos se han reinaugurado o intervenido recientemente y nos han dado esa oportunidad precisamente de tener una nueva visión del mismo museo, a lo mejor con colecciones prestadas por parte de otros coleccionistas. A lo mejor ustedes podrían decirme que no es precisamente el mejor trabajo museográfico que hemos hecho en estos museos, pero lo que sí les puedo decir es que hemos podido darle una renovación a los mismos, una renovación que no habían tenido durante décadas. El Museo de la Revolución Mexicana, la última vez que había sido intervenido, pues estaba todavía en manos de Lina y fue más o menos en 1940. Lo que quiere decir que en el 1960, lo que quiere decir que para el 2010, cuando fue el aniversario de la Revolución Mexicana, no solamente estaba cumpliendo 100 años como el evento en sí mismo revolucionario, sino que también estaba cumpliendo 50 años como museo. 50 años de un museo que no se le había metido mano más que para pinturas de cada 18 de noviembre. Entonces, esta clase de situaciones yo creo que son importantes y fundamentales de revisar por parte de los gobiernos, y lo que es más importante es que nosotros tengamos esa sensibilidad para platicar, para transmitir hacia arriba, hacia las esferas de poder, desde nuestra posición, cuáles son las necesidades de los museos, y desde las esferas de poder, desde arriba, y gracias que estamos haciendo este simposio precisamente para que se pueda entender esas necesidades que vienen desde abajo. Y desde abajo me refiero al nivel operativo en el que trabajamos todos los días, museógrafos, restauradores, curadores, etcétera, ¿no? ¿Todavía tengo algo de tiempo? Muy bien. Entonces, pues creo que eso es todo. Muchas gracias. Sí.